Lo que la Iglesia silenció sobre Uriel cambiará para siempre tu percepción del cielo y el infierno. Fue una simple frase: yo acepto. Pero el eco de esas dos palabras resonó en todo el firmamento, congelando el éter celestial. Miguel, el guerrero por excelencia, bajó la vista. Rafael, el sanador, desvió los ojos, incapaz de presenciar lo que estaba a punto de suceder. Porque los portones que comenzaron a abrirse no eran los del paraíso, sino los de un lugar que los ángeles, incluso los más valientes, evitaban hasta en sus pensamientos. Uriel, con los sellos espirituales ardiendo en sus manos y la llama del juicio danzando en sus ojos, no fue llamado a la batalla. Fue invocado para descender, para sellar, para encerrar, para adentrarse en la oscuridad más profunda, un abismo del que nadie, absolutamente nadie, regresa ileso. ¿Estás preparado para sumergirte en la verdad que se ha ocultado durante milenios? Esta no es la historia de los ángeles que ascendieron, sino la del único que descendió y jamás volvió a ser el mismo. Es la narrativa prohibida, la que transformó al ángel de luz en el guardián del infierno, una misión silenciada en todos los púlpitos y omitida en cada enseñanza dominical, porque la verdad, te lo aseguro, es tan simple como brutal. Si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y seguirnos para no perderte ninguna de estas revelaciones. Fue Uriel quien se adentró en el infierno, y después de eso, ni el propio cielo quiso volver a mencionar su nombre. Esta historia es sobre el ángel olvidado de la Biblia, el ejecutor silencioso de la justicia, el portador de la espada flamígera, el guardián de los sellos celestiales. Es sobre Uriel y lo que sus ojos presenciaron en las profundidades del abismo. Quizá creías que ya sabías todo sobre Uriel, ¿verdad? Si tu respuesta es no, entonces acomódate bien, porque esta conversación es solo para unos pocos elegidos. Mientras todos hablan de Miguel, con su imponente espada, o de Lucifer y su rebeldía poética, casi nadie recuerda al ángel olvidado de la Biblia. Pero permíteme decirte algo. Este olvido no es casualidad. Uriel no era un mero espectador de las escenas celestiales. Él era el fuego que caminaba, literalmente. Su nombre mismo, fuego de Dios, era un presagio. Donde había tinieblas, él era la luz que ardía en silencio, consumiendo la oscuridad sin piedad. Ahora, imagina un escenario donde los ángeles resplandecían en perfecta armonía, y entre todos ellos existía uno solo, que no solo brillaba, sino que ardía. Uriel no empuñaba una espada común. La suya era una hoja flamígera, con un sello celestial incrustado en su misma esencia, una marca de autoridad divina. Él fue el primero en ser convocado para proteger el Edén, un detalle fascinante que proviene de ciertos textos prohibidos que la mayoría prefiere ignorar, pero que nosotros conocemos bien, ¿no es así? Y tú, que pensabas que todo comenzó con Adán y Eva, apenas vislumbrabas que Uriel ya estaba custodiando las puertas del Edén antes de que la primera mordida se produjera, con unos ojos que veían más allá de la superficie, capaces de percibir las sombras que se cernían sobre la creación. No te despegues, la verdad está a punto de revelarse. Recuerda dejar tu me gusta, comentar qué te parece y compartir este vídeo para que más personas conozcan esta impactante historia. Pero, ¿qué hacía a este guardián del fuego tan singular? Sencillo. Él podía mirar al abismo, ese mismo del que pocos regresan sin perder la cordura. Soportaba ver lo que ningún otro ángel osaba siquiera imaginar. En los corredores celestiales, porque sí, los ángeles también chismorrean,
Se decía que Uriel era el único que escuchaba el lamento de los sellos espirituales incluso antes de que fueran quebrados. Y esto, amigo mío, no era un simple talento, era una maldición o un don dependiendo de quién lo cuente. ¿Conoces a ese tío misterioso en tu familia al que todos respetan, pero nadie invita a la barbacoa? Así era él, el ángel del silencio, el vigía del infierno, el ángel que no regresó. Y aquí es donde comienza el verdadero enigma. ¿Por qué, entre todos los nombres exaltados en los cielos, Uriel fue prácticamente borrado de la historia? Quizás porque su misión no consistía en ascender, sino en descender. Un ángel que desciende, eso sí, genera incomodidad, especialmente cuando lo hace con una autoridad inquebrantable y los sellos del cielo en el bolsillo. Uriel fue el único con la valentía, o la locura, suficiente para cargar los secretos del fuego divino. Sus ojos, se decía, quemaban hasta las intenciones más ocultas, y en cada lugar donde pisaba, los propios ángeles guardaban silencio, no por miedo, sino por reverencia a lo desconocido, a la magnitud de su ser. Si Miguel era el guerrero por excelencia, y Rafael el curador, Uriel era el ejecutor de la misión censurada, aquel que veía el pecado incluso antes de que naciera. Y aquí, mi querido amigo, nos adentramos en terreno verdaderamente peligroso. Porque si Uriel podía mirar las tinieblas sin ser consumido, ¿qué sucede cuando es enviado directamente a ellas? Es en este punto donde la historia se calienta, literalmente, y la misión prohibida realmente comienza a revelarse. Fue en algún momento entre el Génesis y los manuscritos perdidos, donde todo se torció. Los ángeles, sí, los mismísimos ángeles, miraron hacia la tierra y, digamos, se encantaron. Pero no fue con las estrellas, ni con la majestuosidad de la creación, fue con las mujeres. Así es. 200 de ellos, liderados por nombres que pocos se atreven a pronunciar, hicieron un pacto espiritual y tomaron esposas humanas. El resultado, los Nefilim, seres que ni la imaginación de Hollywood osaría crear. Estas criaturas eran gigantes, monstruos, distorsiones del plan divino. El cielo tembló, y no precisamente de alegría. El orden natural fue desgarrado por aquellos que deberían haberlo protegido. Se hacían llamar vigilantes, pero se durmieron en el punto, o mejor dicho, se enamoraron del punto equivocado. El caos que los ángeles caídos sembraron en la tierra fue tan profundo que incluso el libro de Enoc, ese mismo que fue olvidado en algunas estanterías teológicas, tuvo que registrar el escándalo. ¿Y adivinas quién apareció de nuevo en esta historia? Exacto. Dios, al ver la magnitud de la transgresión, decretó prisión eterna hasta el juicio final. Así de simple. Pero entre nosotros, ¿quién sería lo suficientemente valiente para ir y encerrar a 200 seres celestiales rebeldes tras las rejas espirituales? Miguel se negó. Rafael dudó. Gabriel guardó silencio. Y fue entonces cuando la mirada de todos se posó en aquel ángel que ya había visto lo que nadie más se atrevía a ver. Uriel, el guardián del abismo. Él no se exaltó, no pronunció discursos, simplemente descendió. Misión prohibida, sí, pero alguien tenía que hacerlo, llevar los sellos espirituales y encerrar a los caídos. ¿Era él o nadie? La espada flamígera quedó a un lado. Esta vez, lo que Uriel llevaba consigo era mucho más serio, autoridad absoluta. Los ángeles caídos al verlo ni siquiera intentaron resistir. Algunos lloraron, otros imploraron, pero el decreto era inmutable y el fuego divino no aceptaba negociaciones. Mientras tanto, los otros ángeles observaban desde lejos, quizás con miedo, quizás con culpa. Después de todo, cuando uno de los nuestros cae,
Es más fácil mirar hacia otro lado. Pero Uriel miraba hacia abajo, y al entrar en el dominio de la caída, algo en su propia luz comenzó a transformarse. No era una pérdida, era algo diferente, algo más antiguo, como si hubiera sido creado para esto, como si estuviera cumpliendo un papel que ya le había sido escrito entre líneas en el cielo. Y mientras sellaba los nombres uno por uno, una sensación extraña comenzó a apoderarse de la escena, porque en medio de tantos rostros deformados por la rebeldía, había uno que Uriel reconoció, un rostro antiguo, un hermano de luz. ¿Y qué se hace cuando la misión te enfrenta a lo que más temes? No hay escaleras que lleven al abismo, no hay portones dorados ni trompetas. Lo que hay es una caída, larga, silenciosa, aplastante. Uriel no descendió caminando. Fue arrastrado por una llamada ancestral, un sello del cielo que ardía como carbón encendido en sus manos. Las puertas del infierno no son como las imaginas. No hay tridentes ni fuego visible. El infierno, querido oyente, es oscuro. Tan oscuro como el silencio entre dos truenos. El suelo no era suelo, era ausencia. El tiempo no se medía allí. Y los gritos, los gritos, venían de todas partes y de ninguna. Eran de la prisión espiritual de los ángeles caídos, los vigilantes de Enoc, condenados hasta el juicio final. Y Uriel, el ángel que selló a los caídos, no llevaba espada, llevaba algo peor, una orden innegociable, sellos espirituales y la mirada de quien ya había encarado el infierno desde dentro. A cada paso, si es que aquello podía llamarse paso, Uriel sentía los nombres arder en su pecho. No necesitaba buscarlos. Ellos sentían su aproximación, intentaban esconderse, pero era una tontería. El fuego divino lo guiaba como una antorcha dentro de una tumba cósmica. Los 200 ángeles, uno por uno, encadenados. Los nefilim, reducidos a suspiros olvidados. Pero había algo que ni los textos prohibidos se atrevieron a escribir. Lo que Uriel vio en el centro del abismo era más que un ángel caído. Era alguien que un día compartió la luz con él, un hermano de esencia. Esto no se mencionaba en ningún libro oculto, ningún manuscrito perdido, pero Uriel lo sabía. Y en ese instante, por un breve segundo, incluso el propio sello celestial titubeó en su mano, no por la misión, sino por el recuerdo. Era como si el pasado gritara entre los ecos del infierno, pero él no tembló. Al contrario, selló ese nombre con más firmeza que todos los demás. Quizás por respeto, quizás por dolor, quizás por saber que, al hacerlo, una parte de él también quedaría encerrada allí abajo, porque uno no sale ileso de una prisión donde la eternidad se pudre. Y Uriel, él comenzó a comprender que su misión censurada era más grande que cualquier decreto. Era personal, era espiritual, era el secreto del infierno. Y al sellar el último nombre, algo cambió. La luz que antes irradiaba de Uriel no se apagó, pero se oscureció no por pecado, sino por conocimiento. Él ahora era el guardián del abismo, el vigía del infierno. Y al regresar, si es que regresó, trajo consigo algo que ni los ángeles se atrevían a mencionar. Y es ahí donde comienza el pacto de silencio. Regresó, pero no era el mismo si es que regresó. Aquellos que lo vieron después, y fueron pocos, decían que sus ojos ya no brillaban como antes, no por pérdida de luz, sino por exceso de tinieblas. Es lo que sucede cuando alguien carga con el peso de la prisión, de los ángeles caídos, los secretos del abismo espiritual y el recuerdo de un hermano sellado. Uriel ahora era el ángel del silencio, el que vigilaba el infierno y caminaba entre los portones de lo invisible con el alma llena de nombres sellados. Los propios ángeles comenzaron a evitarlo, no por miedo a lo que él era,
sino por miedo a lo que él sabía. Uriel era ahora el portador de un pacto espiritual, de esos que no se rompen ni siquiera con la muerte si es que los ángeles mueren. Hablaba poco, y cuando lo hacía era como alguien que ya había escuchado demasiado. Por eso, los textos que lo citaban comenzaron a desaparecer. Primero se esfumaron de los púlpitos, luego de las traducciones y finalmente de los propios libros sagrados. Todo muy inconveniente. El libro de Enoc hablaba de él, y mucho. El Enoc etíope, incluso, casi gritaba su nombre entre líneas, pero con el tiempo esos textos fueron silenciados, al igual que él. El Zohar aún guardaba ecos. Y hay quienes dicen que en ciertos manuscritos perdidos, custodiados en monasterios donde el polvo es más sabio que los monjes, su nombre aún arde. Uriel, el ángel olvidado, el que no regresó, se convirtió en mito. Y como todo mito, se volvió una amenaza, porque hay cosas que ni el cielo quiere recordar, y lo que Uriel vio en el abismo, eso no cabía en palabras. Quizás por eso dejó de usarlas. Se convirtió en el vigía de los portones espirituales, el ángel que custodiaba los sellos del cielo y que, en silencio, observaba a la humanidad acercarse, de nuevo, al error original. Y lo más curioso, nadie más hablaba de él, como si el simple hecho de citarlo pudiera abrir un portal que nadie sería capaz de cerrar. Pero hay rumores, y ya sabes, los rumores tienen un pie en la verdad y el otro en el miedo. Dicen que él todavía está allí, en las profundidades, no vigilando a los caídos, sino protegiendo a los vivos, y que su vigilancia es lo que impide que el caos regrese. Porque si Uriel saliera de allí, si rompiera el pacto de silencio, ¿qué más saldría a la luz? ¿Qué otros sellos se romperían? ¿Qué verdades silenciadas rasgarían el velo de la teología prohibida? Si él fuera el ángel del Apocalipsis, ese mismo que carga la llave del pozo del abismo, ¿será que su misión aún no ha terminado? ¿O será que está a punto de comenzar de nuevo? No es en cualquier libro donde se encuentra el nombre de Uriel en los tiempos finales, pero curiosamente aparece justo cuando todo está a punto de desmoronarse. Apocalipsis 9, la llave del abismo. Un ángel desciende con ella, y cuando la abre, ¿qué sale de allí? No es exactamente poético. La pregunta que resuena en las sombras de la teología prohibida es simple. ¿Y si ese ángel es Uriel? El mismo que descendió antes, ahora subiendo con un propósito aún más sombrío. Dicen que él es el ángel del juicio, el que trae el fuego divino no para sellar, sino para consumir. Si antes sellaba a los caídos, ahora vendrá para revelar a los olvidados, y cuando venga no traerá advertencias, traerá sentencia. Después de todo, ¿quién más podría juzgar a aquellos que él mismo encerró? Uriel conoce el rostro de los caídos, conoce los sellos celestiales, conoce el secreto del infierno como nadie, y por eso, cuando suba, no será con compasión en los ojos, sino con fuego, con la espada flamígera en la mano. Los portones del infierno ya no estarán cerrados, serán abiertos de par en par, y los gritos que antes resonaban en las profundidades ahora subirán con él. Porque el vigía del infierno no viene a advertir, viene a cumplir. Es el ángel del silencio, rompiendo el silencio. Siempre fue la luz en las tinieblas, pero ahora es el resplandor que precede al juicio final. Y si su misión fue borrada de la historia, su regreso será imposible de ignorar. Después de todo, quien carga una misión censurada por eras no regresa sin razón.
Regresa porque ha llegado el momento, porque los sellos se están rompiendo, porque los textos prohibidos ya no son un secreto, y porque la verdad, por más enterrada que esté, siempre reaparece. Y quizás, solo quizás, sea por eso que tantos le temen. Porque Uriel es más que el ángel olvidado de la Biblia. Él es el ángel del abismo, aquel que descendió y que puede estar ascendiendo ahora mismo, no como un salvador, sino como el ejecutor del pacto espiritual más antiguo del cosmos. Aquel que dice, todo lo que fue sellado será juzgado. Ahora dime, ¿y si Uriel ya está entre nosotros, esperando el momento justo para cumplir el resto de su misión? Si Uriel fue borrado de la historia, ¿cuántas otras verdades podrían haber sido enterradas con él? ¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre el cielo y el infierno es solo una parte cuidadosamente editada de la historia real? ¿Te atreverías a mirar al abismo sabiendo que él podría mirarte de vuelta? La historia de Uriel es más que un cuento prohibido. Es una advertencia, un recordatorio de que hay fuerzas espirituales actuando donde nadie se atreve a mirar, incluso dentro de nosotros. Así que antes de irte, piensa, ¿acaso tú también cargas con algo que fue sellado? ¿Un llamado? ¿Una misión olvidada? Cuéntanos en los comentarios qué más crees que fue censurado de la historia bíblica. Sigamos esta conversación y desvelemos juntos lo que ha estado oculto durante siglos. Y si quieres recibir más revelaciones como esta, historias enterradas, secretos apocalípticos y la verdad que la religión no contó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El próximo vídeo podría cambiar todo lo que crees. M. Uchas, gracias por acompañarnos en este viaje por lo desconocido. Te invitamos a suscribirte, darle un me gusta si te ha impactado esta revelación y dejar tu comentario sobre qué piensas que fue lo más sorprendente. Tu opinión nos ayuda a seguir desenterrando estas verdades.